Como estamos así entre familia, pues no hace falta que gritemos mucho tampoco, pero vamos a intentar de dar algunas explicaciones y transmitiros un poquito de fe. Estamos viviendo unos tiempos muy complicados, aparte de las pandemias, la guerra de Ucrania, y muchos me hacen muchas preguntas por todos los sitios. Yo no tengo Facebook, porque no me gusta, hace ya 8 o 10 años que me lo quité, no me gusta esa plataforma, pero sí que tengo mi canal de YouTube por ahí y demás, y aparte de todas las entrevistas que me hacen, pues me hablan y me dicen de muchas preguntas. Y hubo una pregunta que me ocasionó mucha tristeza porque me lo hicieron desde Italia. Los hermanos de Italia me hicieron una pregunta y me dijeron: hermano, ¿crees tú que estamos en la gran tribulación, que vamos a pasar la gran tribulación? Porque estamos muy confusos. Y bueno, de aquella pregunta surgió una inquietud grande, porque si dices que estamos sufriendo mucho y tenemos que tener certeza. Y la verdad es que parte de las cosas que están ocurriendo no es que esto sea el final de los tiempos, pero sí estamos entrando en la recta final. No es el final de los tiempos, pero estamos entrando en la recta final. Vosotros sabéis que en el capítulo 38 y 39 del libro de Ezequiel se habla de la guerra del norte, que se hace alianza con los reyes del sur, y ahí ocurren unas ciudades que son 7 u 8 ciudades, que son Sudán, Etiopía, la casa de Togarma, que es la nueva Turquía, y precisamente que es Rusia, y toda la parte de Tugol, que es la parte asiática de la Unión Soviética, y todo eso, y todas esas cosas que serían en el último tiempo que atacarían a Israel con los aliados realmente de Elam, que son Persia, que son Irak, la Irak moderna, para invadir Jerusalén, que ese es el punto de mira que tienen, hasta realmente que el Señor hará una obra milagrosa allí, y a través de las fuerzas naturales y de la Biblia, que los derribará. Luego será la guerra del Armagedón, que es al final de la gran tribulación, que es capitaneada ya no por Ros o por príncipe de los magogitas, que son descendientes de Jafet, sino más bien por el anticristo. Y allí el Señor desciende, y es cuando los fulmina a todos. Luego hay una rebelión de pueblos en la era milenaria. Entonces, pues, todo eso me llevó realmente a hablar, porque hay muchos por las redes sociales que están negando la realidad del rapto. Los están negando totalmente porque no se sabe ubicar. Es verdad que hay pasajes que parece ser que dicen, ¿vale? Porque hay 3 escuelas de enseñanza. Está la escuela milenaria, como vosotros sabéis, o la milenaria, que no creen en el milenio, en el reino literal de Cristo en la tierra. Otros que sí que creen, otros que sí que la iglesia va a pasar la primera mitad de la tribulación, otros que sí son los posttribulacionistas, que van a pasar la iglesia la gran tribulación y luego resucitan con Israel, y otros que somos nosotros los premilenialistas, que creemos que no vamos a pasar la gran tribulación. Eso está claro. Y entonces pues vamos a tratar un poquito de no enfáticamente a meterme con las escuelas, ni mucho menos, sino a la creencia de lo que dijo San Pablo, a las raíces bíblicas realmente. ¿De acuerdo? Que es lo que nos enseña la palabra, para que nosotros tengamos conocimiento exacto de las cosas, porque en estos tiempos es necesario saber, en los tiempos proféticos, dónde nos encontramos. Amén. Para que no seamos llevados por emociones, sino por la fe de la palabra. Amén. ¿Vale? Porque hoy hay mucha emoción en los cultos, mucha emoción, y luego cuando hay alguna cosa, todo el culto. Claro, y nosotros, nuestra fe no tiene, la fe no es emocional, la fe es una base que tiene que estar completa con tu inteligencia, con tus emociones y con tu voluntad. La fe es creer con tu inteligencia, y luego se aplica a mis emociones, porque es más fuerte la fe que la emoción, pero también involucra mi voluntad, porque mi voluntad acepta la fe que yo creo, y entonces juntamente con la inteligencia me dirijo al canal de la sabiduría eterna. Y eso es lo que tenemos que tener entronizado en la personalidad del hombre, que en nuestra mente no haya semillas diversas. Bendecido sea el nombre del Señor. Oramos al Señor un momentico, ¿vale? Se lo preparamos todo al Señor, se lo presentamos. Bueno.
Señor, te damos gracias, Padre, porque tú estás aquí, porque eres el Dios dador de los cielos y de la tierra. Te queremos y te glorificamos y te amamos. Padre, muchas gracias por tu presencia. Te rogamos, Señor, que tú me hagas fácil la expresión de la palabra y que yo pueda explicarlo con la mayor facilidad al pueblo que me está escuchando. Señor, sea tu palabra la que realmente haga la operación. Muchas gracias, Señor. Lo pongo en tu mano en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver cuándo tenemos. Son las 7:30. ¿Vale? Vamos a estudiar un libro que es muy importante. Pero antes de meternos en ese libro, os voy a hablar del misterio. La Biblia apunta de que hay muchos misterios. Tenemos que tener en cuenta esto. Está el misterio de la encarnación, que sabéis que es un manifestado en carne, que lo vamos a dejar ahí. Está el misterio de la fusión del nuevo pueblo, que sería la Iglesia, que Israel es dejado al lado desde el capítulo 13, que empieza nuestra era, es dejado al lado por el rechazo del Mesías. No tengo tiempo para explicaros todas las cosas, ¿vale? Pues son términos que llevan mucho tiempo. Pero Mateo lo presenta como rey en el capítulo 5 y sabéis que las leyes del reino están en el Sermón del Monte. En el capítulo 13 rechazado a Cristo como el Mesías porque no entienden la venida del Señor, y ahí empiezan las parábolas del reino de Dios, que es el misterio del reino en la tierra. Pero más tarde llega el capítulo 24, que ellos todavía creen que el reino de Dios va a ser eminente, va a ser inminente, va a ser cuándo sucederán estas cosas, porque le habla de la destrucción de Jerusalén, que está explicada en el libro de Lucas, que no tengo tiempo para explicarlo por el general Tito en el año 70. Y el capítulo 24 apunta de los días del fin, no del fin de la tierra, no, del fin de nuestra era. Fin de nuestra era no es lo mismo que el fin del mundo, que nadie se equivoque. Fin de la era. Entonces, ¿cuándo será el fin de la era? Y todo eso habla para Israel. La iglesia ahí ya no existe. Todo eso es la gran tribulación o la 70ª semana de Daniel, que sabéis que habla en Daniel 9:27, las 70 semanas de Daniel, que tampoco quiero tocar eso, que eso es para otro sitio. Bendecido el nombre del Señor. Amén. Entonces, vamos adelantando pasos realmente. ¿Cuándo nace la iglesia? La iglesia, vosotros sabéis que no nace cuando Cristo viene a la tierra. La iglesia nace cuando Cristo se marcha y el Espíritu Santo viene. Nosotros, por tanto, estamos en la era del Espíritu. ¿Amén? Amén. ¿Hasta ahí bien? Sí. Cristo ha venido a cumplir la ley, luego los 4 evangelios. Cristo vive en la ley para cumplir, viene a cumplir. A él no se le tilda de nada. La época de la gracia se abre cuando el Espíritu Santo viene, desciende sobre la tierra, desciende sobre el ser humano y se hace un templo. Eso es un misterio que estaba revelado por el apóstol San Pablo, que a Dios haría una fusión entre pueblos judíos y gentiles y que se formaría la iglesia. Luego nosotros no somos la iglesia del reemplazo. El reemplazo quiere decir que nosotros reemplazamos o que las promesas de Israel se cumplen en la iglesia. Eso no es correcto, pero lo están predicando en muchos sitios, ¿vale? Nosotros no heredamos las promesas de Israel, porque las promesas de Israel se basan en 7 pactos, que no tengo tiempo ahora para hablaros, pero por ejemplo en el pacto abrámico, mosaico, en el pacto palestiniense, en el davídico, y en todos, en el nuevo pacto que vendrá también, y en todos esos pactos se basan las promesas de Israel. Pero esos son promesas terrenales. Para la iglesia son promesas celestiales. Capítulo 14 del libro de Juan nos abre el paréntesis Cristo. Me voy a preparar lugar para tocar, que no tengo yo. Claro, ya están un poco ahí escuchándome, yo digo que irte a ti. Para vosotros, para que donde yo estoy también estéis todos vosotros. Luego, Él está en la esfera de los cielos, sin embargo, a Israel se le promete un reino terrenal. Para nosotros no es el reino terrenal, nosotros somos coherederos del reino terrenal, pero el reino terrenal literal es para Israel. Bendecido el nombre del Señor. Hasta ahí claro, ¿no? Amén. Bueno, una síntesis muy flojita así, pero abuela de pájaro. Bendecido el nombre del Señor. Entonces, San Pablo empieza a predicar un misterio. El misterio se encuentra, aparte de ese misterio, en el libro de Primera de Corintios. En vez de en cuanto decir amén, porque yo no me oigo. Ahora, yo no me oigo. Decir amén. No todas esas cosas. Dice: aquí os digo un misterio. ¿Ven? Viene a revelar otro misterio. Hay 7 misterios en la palabra. No los voy a nombrar porque si no me voy a enrollar demasiado. Voy a hablar y me voy a centrar en uno solamente. En el misterio que quiero predicaros, que no es una cosa nueva.
solamente apuntará vuestra fe. Más que otra cosa. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Ahora os explicaré eso después. Pero todos seremos transformados. También os explicaré eso. Amén. Esto es un misterio. ¿Por qué le llamo misterio? Porque es un misterio que no ha sido revelado en el pasado siglo. Ahora os dividiré la etapa de Dios, cómo trabaja a través de edades y tiempos y siglos. Porque Dios trabaja por tiempos, no en un solo tiempo. Está una autoridad o una voluntad decretiva que Él decreta que nadie puede cambiar y una voluntad permisiva que Él permite. Pero que Él permita una cosa no quiere decir que esté de acuerdo con ella. ¿Vale? Su decreción es que, por ejemplo, el hombre se case con la mujer, la mujer con el hombre, pero no que tenga muchas mujeres. Pero a veces el hombre, como comete pecado, lo permite, pero luego viene el juicio. Dios, su voluntad decretiva es esa. No sé si me comprendéis, ¿lo entendéis? Si algo no entendéis porque tengo que ir muy rápido, porque me cuesta mucho, alzáis la mano y yo os lo explico tranquilamente. Que estamos aquí para explicar las cosas. El misterio del reino, el misterio que Dios ha venido a traernos a la tierra. Bendecido sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. San Pablo es revelado. ¿Y qué es un misterio? Un misterio ha sido algo que no ha sido revelado en el tiempo pasado. Ahora lo verán ustedes. Sino que ha sido revelado en el tiempo presente. Ha sido cerrado en una época y se abre en el tiempo pasado. En el tiempo presente. La iglesia de Tesalonicenses tiene esa pregunta porque es ahí donde agarra el sistema doctrinal. La primera carta que escribe el apóstol San Pablo, dale caña, muchacho, que no soy bueno. La primera carta que escribe el apóstol San Pablo es la iglesia de Tesalonicenses. En el año 52 demuestra él. Ahí la escribe. La política internacional que tenía Roma era una política muy sutil, muy satánica. Roma no invadía, no asediaba, sino hacía colonias pequeñas y así desculturalizaba la moral y también los ideales del pueblo. Me voy a explicar. Por ejemplo, en Tesalónica se puso una colonia romana y desde la colonia romana el emperador hacía que desde esa pequeña colonia romana, de la forma de vivir que tenían, de la forma de expresarse, de la forma de cambiar y de la forma de los pensamientos, iban cogiendo adeptos y la gente iba cambiando y se iban haciendo romanos y al final detestaban de sus propios ideales y se convertían a Roma. ¿Amén? ¿Amén? Esa es la política que está haciendo Satanás también todavía ahora. Está mandando colonias pequeñas a las iglesias de inconversos para que las pequeñas colonias que hay de inconversos se confundan al mundo. Eso van al culto, si son como nosotros. Y poco a poco nos vamos permitiendo los espirituales cometer los pecados que aquellos religiosos del culto vienen. Bueno, pues si esos también van al culto y son salvos, pues yo también. Que son salvos ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. Que vienen, que son pequeñas colonias de fuerza, que quieren cambiar nuestros ideales, y esas colonias tienen que ser derrumbadas en las iglesias, porque son colonias que están en contra de la voluntad de Dios. Son inconversos dentro de la iglesia, son emisarios de Satanás, yo no tengo otra palabra, son emisarios satánicos que vienen a quitarnos y robarnos los principios del Evangelio. Es decir, es gente que viene a la iglesia pero roba, es gente que viene a la iglesia pero odia, es gente que viene a la iglesia pero que no perdona, es gente que viene a la iglesia pero trafica lo malo, es gente que viene a la iglesia pero está ahí, no hace nada, no se santifica. Entonces la gente lo ve y dice, si se va al culto, pues yo también voy al culto. No, una cosa es ir al culto y otra cosa es entrar al reino de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Díselo al que tiene a tu lado, Dios no te llamó para venir al culto, sino para entrar en el reino de Dios. Para entrar en el reino. Amén. La entrada en el culto es gratuita, la entrada en el reino es puerta estrecha. A ver si me cogéis, ¿vale? Venga a ver. La entrada en el culto es gratuita. La entrada en el cielo es la puerta estrecha. Muchos son los que quieren, pero pocos son los que entran. O sea, querer quiere todo el mundo, pero entrar, hay que entrar con la medida exacta.
En el tabernáculo no podía entrar un hombre que viviera más arriba de la puerta. No, por eso Dios puso una medida, que es la puerta, y los cuatro colores que simbolizan el tabernáculo son las 4 características de Cristo que están escritos en los evangelios. Y estaba ahí en el prototipo que él era la puerta. Cuando Cristo dijo, yo soy la puerta, ellos entendieron lo que Israel estaba diciendo, yo soy la puerta, es decir, no hay otra forma de pasar al tabernáculo sino a través de él. Y cuando dijo, yo soy el camino, es que el camino se le llama a la puerta del lugar del atrio. Yo soy el camino, y sabían que para coger los panes de la proposición y también el menorá que estaba a la derecha, el menorá, los panes de la proposición a la izquierda y el altar del incienso enfrente, para pasar de todo eso que era un prototipo de Cristo, nadie podía pasar sin él. Y él era la medida. Nadie puede ser más alto que Cristo, ni más ancho, ni tampoco una medida que no le gusta. No me gusta esta medida, tenemos que poner la medida a mi forma. Yo quiero entrar de esta forma. No hay medidas que tú pongas. Es la medida que Dios quiere para que tú entres. Es más, olvido de una palabra y tú aplaudes si quieres. Cuando Dios le propone el medio de salvación a Noé, Dios le dice las medidas que tienen que ser el arca. Y le dice, ni 1 centímetro más, ni 1 menos. ¿Por qué? 1 centímetro no tiene nada que ver. No, es que si hay 1 centímetro, el arca no sube. Y si hay 1 centímetro menos, tampoco, porque es obra humana. Si hay 1 centímetro justo de lo que yo digo, el arca sube y es quitada de la tierra y no va a ser vampuleada. Entonces, una iglesia tiene que tener las medidas de Cristo, no medidas humanas dentro de la iglesia. Ni 1 centímetro de la carnalidad tiene que estar aquí. Gloria al Señor para siempre. Gloria a Dios para siempre. Amén. Amén. Apláudele al Señor, por favor. Gloria a Dios para siempre. A esta iglesia esta iglesia de Tesalónica se le llamó Termas, porque sus aguas eran calientes, y en el año 316 cambió el nombre, porque uno de los generales de Alejandro Magno, Casandro conquistamente, fue el que le cambió el nombre y le puso Tesalonique en honor a su mujer, que era hermanastra de Alejandro. Pero bien, ¿cómo empieza la iglesia de Tesalonicenses? En el segundo viaje del apóstol San Pablo, dice, volvamos a visitar las iglesias. Bernabé quiere llevarse a su sobrino, él no quiere, porque ha habido allí una cosa que no estoy ahora en condiciones para explicarlo, que quiero ir al misterio. Y él decide de llevarse a otro, a Silas, y más tarde recoge a Bernabé, a Timoteo por el camino. Ellos se marchan y ellos quieren ir a un lugar, pero el Espíritu Santo no se los permite. Él quiere ir al lugar, se fue al sur y el Espíritu Santo no le permite ir. Quiere irse al norte, a Bitinia, y el Espíritu Santo tampoco se lo permite ir. Entonces él venía del este y solamente le queda una ruta, el norte o el oeste, perdón, y solamente le queda el oeste. Y se tiene que parar en Troas. Y dice, bueno, si me cierras esta puerta y esta puerta, y vengo de esta puerta, indícame dónde tengo que ir. Nunca abras una puerta que Dios te cierra. Señor, qué bueno. No sabes, no sé si sabes. Es que lo voy a decir muy rápido para llegar, si no, no me da tiempo a explicaros las cosas. Él tiene la voluntad de ir a Bitinia. Allí voy a predicar. ¿Y era malo predicar? No. Ir por todo el mundo y predicar. Pero el Espíritu Santo, más que el deseo del corazón y las emociones, hay que oír siempre la voz del Espíritu Santo. Amén. Señor, si tú me has mandado a predicar el Evangelio, dice sí, pero no quiero que tú vayas a Misia. Es que hay lugares que Dios no quiere que tú vayas. Pues bueno, pues me voy a Bitinia. Y dice el Espíritu Santo, tampoco te quiero ahí. Bueno, ¿y entonces qué hago? Si vengo del este, te queda un camino, el oeste. Bueno, vale, pues me voy al oeste. Siempre Dios te cerrará la puerta donde no quieras ir, no la abras. Y la puerta que Dios te abra es la que tienes que ir, aunque no te guste. San Pablo no le gustaba ir al oeste, porque ir al oeste significaba ir al viejo continente europeo donde venimos nosotros, y él estaba en Asia, tenía que cruzar un mar, era muy peligroso. Pero Dios tiene planes que tú desconoces. No sé si es que no sé si me explico. Bendecido el nombre del Señor. A veces preguntamos, Señor, ¿por qué me sucede a mí estas cosas? ¿Por qué? Porque tú no preguntes el por qué, porque no lo vas a entender. Porque todas las cosas nos ayudan a bien. Nuestros sufrimientos
van a ejercer un plan de salvación y de establecimiento en los demás que tú no conoces. Si Pablo no obedece, el Evangelio no llega a Europa. No hay Europa. ¿Y cómo vino el Evangelio? Os vais a enterar. Se quedó en Troas. Llega a Troas, zarpando, se queda en Troas. Y en Troas no decide predicar. Va a predicar, ¡pum! Y el Espíritu Santo lo deja mudo. Y dice, un momento. Consúltame a mí donde quieres que vayas. Y espera la voz de Dios allí. Una vez que se ha cerrado la puerta, se queda en Troas esperando la dirección de Dios. Hoy más que nunca, y espero que aplaudáis o digáis amén o lo que sea, no necesitamos hombres carnales que nos dirijan. Necesitamos hombres del Espíritu de Dios que nos dirijan. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No estoy de acuerdo. Gloria a Dios. Os diré una cosa. No todo el mundo que habla de la Biblia conoce a Dios. Es verdad. Una cosa es conocer la Biblia, otra cosa es conocer a Dios. El Papa habla de la Biblia, pero no conoce a Dios. Los fariseos se enfrentaron a Jesús con la Biblia, al propio Dios, y no lo conocían. Y se suponía que la Escritura lo tenían que llevar a Dios. Pero podemos fraguar un falso concepto de Dios aun leyendo la Biblia. Y tener un falso Dios en nuestra mente por los falsos conceptos que nosotros tenemos acerca de lo que leemos. Por tanto, el que le adora tiene que adorarle en espíritu y en verdad. Tener relación con Dios. Te voy a decir la palabra para los mayores de 18 años. La sabiduría de la Biblia no te salva. Te salva el sacrificio de Cristo. Conocer a Dios. Oigan, aplausos al Señor. Por tanto, yo no quisiera, yo no estoy en contra del conocimiento, pero la única, dice, esta es la vida eterna. ¿Qué dijo Cristo? Esta es la vida eterna, que conozcan la Biblia. No, pero si dice la Biblia, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profeticemos. Dice, no, apartad de mí, que no os conozco. Conocíais la Biblia, pero no me conocíais a mí. Y eso no es lo que te da la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Yo la pregunta la dejo en el aire. ¿Cuántos coristas hay que cantan, pero no conocen a Dios? ¿Cuántos predicadores sabemos, pero no conocemos a Dios? Porque no me digas tú, si como dijeron los fariseos, hombre, ¿cómo nos dices tú que no somos hijos de... Si fuerais hijos de Abraham, la obra de Abraham haríais, pero queréis matarme y encima de todo queréis en mí. ¿Cómo es posible que vosotros me hagáis daño y decís que sois hijos de Abraham? Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, aunque me creáis a mí. Creéis en mí por los milagros que hago, pero no me creéis porque soy Dios. Si no os arrepentís, porque una persona que hace lo malo, es mentira, que no conoce a Dios. Conoce el culto. Porque ¿cómo puede llamarse una persona que conoce a Dios haciendo lo malo, odiando y predicando? Eso es imposible. Eso es imposible. Eso es imposible. El que conoce a Dios es transformado, cambia por completo. Y lo que necesitamos es una vida de cambio. No de religión, cambio. Para la religión ya está la Iglesia Católica y los testigos de Jehová y tantos mormones y tantas cosas. Pero para la entrada del cielo está Cristo, el cristianismo. Bendecido sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Seguimos, te quedas en Troas. Estás ahí, esperando ¿qué? La dirección divina. Espera la dirección divina. Nunca te muevas sin ser dirigido por el Espíritu Santo, que es lo más maravilloso que puede haber en la tierra. Y fíjate bien, la palabra del Señor dice que la iglesia de Tesalonicenses fue organizada, pero se desorganizó. Hubo unos oportunistas que, cuando los hombres del Espíritu como Pablo fueron encarcelados, porque los hombres del Espíritu no los quiere casi nadie, son encarcelados por las fuerzas de las tinieblas. Vienen los oportunistas, los que hacen del cristianismo una filosofía, los que permiten toda clase de pecados y no pasa nada. Bueno, Dios sabe todo, nunca predican del infierno ni del pecado, solamente Dios está contigo, te va a bendecir. ¿Cómo te va a bendecir si estás pecando? Es mentira. Si es mentira. O sea, no te preocupes, que si Dios va a estar contigo, pero ¿cómo va a estar conmigo si se quitó de Israel porque pecó el anatema y perdió todo el pueblo de Israel? ¿Cómo decimos una cosa que Dios no dice? No es posible. A ver, este predicador es demasiado duro. A ver, ¿entendés? No,
Tenemos que predicar el Dios del amor, pero el Dios de la justicia. Amén. El Dios de la santidad. ¿Y qué dice la Biblia? Sin santidad nadie verá. Está claro, ¿no? ¿Sí o no? Que nadie rebaje la santidad. Que nadie diga, no, que orar tanto, ¿para qué? Ayunar tanto, ¿para qué? Ese es un falso maestro, un falso predicador. Porque la Biblia dice, orad más, orad sin cesar. Y el otro dice, no, no hace falta orar tanto, con una mejilla que ahora no. La Biblia dice, orad sin cesar. ¿Quién tiene la razón? ¿La Biblia o el predicador? La Biblia no. Callaos estáis, bendecido el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Miren, se desorganizó. ¿Por qué? Porque vinieron oportunistas aprovechándose de que Pablo estaba encarcelado y entonces revolvieron la iglesia y le quitaron la fe. El apóstol Pablo dice, vamos a ver cómo está Tesalónica. Y en 21 días, 3 días de reposo, reorganizó la iglesia y le enseñó las grandes doctrinas del Evangelio. En 21 días. Si se tira 2 años, enseñemos a hablar. En 21 días, la Biblia, aparece Tesalonicenses en la Biblia. El ministerio del apóstol en 21 días fue más eficaz que en muchos años. Y desde ahí que empezó este punto de arranque que quisiera explicar con vosotros. Bendecido sea el nombre del Señor para siempre. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Bien. Pablo se tiene que marchar. Predican Tesalonicenses, pero allí los de Tesalónica, los de Filipo primero le pegan una paliza y allí no lo entiende por qué me ha llevado, pero allí se convierte el carcelero, establece Filipenses, ¿ves? Un ataque poderoso sobre él, establece una iglesia. Se tiene que ir a Berea y de Berea pasa a Tesalónica. Tesalonicenses se rebela contra él y allí establece la iglesia. Bendecido el nombre del Señor. Nunca preguntes el porqué de las cosas, sino para qué Dios me ha traído aquí. ¿Para qué? Dios controla todas las cosas. Ay, qué comido. ¿Dónde están ustedes? ¿Están aquí? ¿Hablo yo con vosotros? Okay. Bendecido el nombre del Señor. Lo sé que es un poquito así de hacer un poquito de planteamiento para luego entrar directamente en el tema. Cuando está todo desorganizado, Pablo, o sea, Timoteo, que se queda en Tesalónica y Pablo se tiene que escapar, y Silas le traen un informe. Pablo, ¿qué pasa? ¿Cómo está Tesalonicenses? Dice, está muy mal, porque ha venido una percusión. Dice, desde que tú has ido, se han tomado el Evangelio en serio. Y al tomarse el Evangelio en serio, ya no quedan bien con el mundo. Y ha venido una persecución contra ellos y muchos están muriendo. Y están turbados. Dice, antes no les atacaba a nadie, porque claro, contemporizaban con el mundo y con el Señor, no se metían con nadie. Pero ahora, ¿sabes lo que hacían? Atención si alguien no lo ha escuchado. Toca, maestro. Los albañiles no querían trabajar si era construir una iglesia a cualquier emperador o a cualquier dios de la religión, de la mitología. Tiraban las herramientas y decían, no trabajamos para hacer un templo, trabajamos para hacer un templo a nuestro Dios, pero no para eso. Quitaban las estatuillas, lo quitaban todo, el imperio contra ellos. Porque nosotros tenemos que confrontar el poder de las tinieblas. No contemporizar, bueno, no pasa nada, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? O caemos nosotros en su colonia o los expulsamos de aquí. Y yo creo que la iglesia tiene el poder del Espíritu Santo para derrotar todos los poderes satánicos que se levanten contra él. Alabado el nombre del Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Y ahora qué pasa? Pues nada, mira, Pablo, que tienes que decirles algo porque claro, tú les has hablado de la segunda venida de Cristo. Y ellos tienen una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué pasará con los muertos que están muriendo ahora? Si tú nos has hablado de un misterio, ¿estarán incluidos en el rapto? ¿En el jarpazo? ¿En el arrebatamiento? ¿O cómo es esto? Y ahora Pablo hace 2 cartas. La primera de Tesalonicenses es para hablar del misterio, que eso os voy a hablar, y la segunda carta es para hablar del hombre y de la manifestación del hombre de pecado y de la segunda venida. Hay que interpretar
el día de Cristo, que lo interpreta en Tesalonicenses, y el día del Señor. El día del Señor es el día de la ira. El día del Señor, el día de Cristo, es el día del rapto, la inminencia. Para eso no hay señales. Puede venir esta noche. Amén. Y ahora os voy a hacer el programa. Fijaros bien el programa que tiene Dios. Romanos capítulo 12, verso 2. ¿Tenéis tiempo? ¿Un poquito? ¿No estáis cansados, no? No. Bueno. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto razonable. No os conforméis a este siglo. Notad bien, primer siglo, presente siglo. Esto es presente siglo. Veréis cómo Dios ha dividido el tiempo en 3 épocas de siglo. Es que quiero que sepáis bien lo que estamos diciendo. Y los que os estamos guiando, tenemos muchos defectos, pero no nos vamos a equivocar. ¿De acuerdo? Dice presente siglo. No os conforméis a este presente siglo. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra siglo o conformar? Viene de 12 términos griegos que no quiero expandirme ahí, porque sería... Pero una de las cosas es no adaptarse conforme a la condición moral de este mundo. O sea, lo digo bien, lo digo. Tengo confianza. Sí, hay muchos programas que ahora están saliendo, los Simpsons que se casan, Simpson con Simpson, Simpson con Simpson. Y los dejamos que los niños lo vean. Hay que quitar eso, porque eso es una distorsión satánica. Programas, ya lo sabéis vosotros, ¿vale? Y nos yo te reprendo en nombre de Jesús. No, ¿cómo que no? Si están administrando la ideología de género, si lo están haciendo. Si lo están haciendo desde pequeño. Y hay que ponerse duro, dice, no conformaros a este tiempo. Es que si no, nos vamos a buscar problemas. Y si no te buscas problemas por el Evangelio y por tu salvación, ¿por qué no lo vas a buscar? Hacer, que así no quedamos bien con ellos. ¿Qué quedar bien? Que con el mundo y con el diablo no hay que quedar bien. Que en el que hay que quedar bien es con Dios. Transformado. Dile al que tienes a tu lado, transfórmate. Por medio de la renovación de tu entendimiento, díselo. Por medio de esto. A ver, vamos a ver. Transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo? No dice de vuestra emoción. No, de nuestro entendimiento. Porque cuando se acaba la emoción queda la fe, que es conocimiento. Amén. Job no tiene emociones, no habla lenguas, se le han muerto 10 hombres, 10 hijos. No tiene emociones. Y los gusanos se lo están comiendo. Pero él dice, yo tengo fe. Emociones no, fe sí. Y yo sé que mi Redentor vive, no me mueve nadie de aquí. No sé por qué me está pasando esto, pero sé que Él está en los cielos gobernando. Así tiene que ser la iglesia. Renuévate cuando tengas entendimiento, no sentimientos. Porque los sentimientos se dicen, ay, con el Señor lloro. Y mañana, si hace falta, le pegas un tiro a alguien o discutas con alguien o le pegas a otro tiro aquí. Esos son sentimientos religiosos que no tienen nada que ver. El entendimiento, la fe, te doblega, te transforma, te renueva, te regenera, te salva. Aleluya, gloria a Dios. Lo que tenemos es el presente siglo. Veamos. Lean conmigo Colosenses 1:26. Dice... Colosenses 1:26 dice misterio. Bueno, leo más tarde. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne en lo que falta de las aflicciones de Cristo, del cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada por vosotros, para que anunciemos cumplidamente la palabra de Dios. El misterio, estamos hablando del misterio. El misterio que había estado oculto. Atiendan ahora, porque vamos a entrar a la puerta. Vamos a abrir un poquito de puerta. Había estado oculto desde los siglos. Un programa de siglos que hay un misterio. ¿Dónde? En las edades, ¿dónde? Pasadas. A ver, ¿ustedes aquí o no? ¿Sí o no, hermano? Hay un misterio oculto. Vamos a ver, vamos
vamos a ir más para adentro. Dice, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. Es que los santos del Antiguo Testamento no eran santos. Entonces vamos a ver, aquí encontramos un misterio presente, pero hay un misterio, o sea, un siglo presente que hay que transformarse, pero hay un siglo pasado que hay un misterio oculto que no es revelado a los santos del Antiguo Testamento, pero que es revelado a los santos del Nuevo Testamento. ¿Cuál es ese misterio? ¿Vais cogiendo el hilo ya? Bendecido sea el nombre del Señor. Dice, a quienes quiso Dios dar a conocer, atención. Dice, este misterio que estaba oculto en el Antiguo Testamento, dice, ha querido Dios dar a conocer las riquezas de su gloria en este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Sabéis lo que es la esperanza de gloria? No lo sabéis. O si lo sabéis, mejor. Timoteo habla que Cristo es nuestra esperanza y que el rapto es la esperanza de gloria. ¿Os vais aclarando ya? Así que nadie vaya a creer la mentira de que no hay rapto, que hay una esperanza, un misterio que antes no se... ¡Claro! ¿Cómo van a hablar Ezequiel del misterio si estaba oculto, si Dios no le quiso dar la sabiduría a ellos? Ni Daniel. Daniel hablaba del reino milenial, de la guerra de Gog y Magog, de los finales tiempos, Isaías también, Zacarías, Ageo y Abdías. Y todos los demás del reino milenario y de todos los pactos palestinienses. Pero el misterio oculto del rapto no se lo quiso dar a conocer, sino a los santos del Nuevo Testamento por medio del Espíritu Santo. Y lo aclara San Pablo. ¡Gloria a Dios! Aplaudan a Dios, por favor. Mientras pongo otra cosa, voy yendo lo más despacio posible, porque son muchos datos, para que vosotros estéis en la fe genuina. Yo sé que estáis. Capítulo 3 del libro de los Efesios. Dice así. Fíjense bien. Efesios 3:5. Dice, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Notad otra vez. Misterio. Misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones la Biblia se lee para entenderla. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¡Ah, qué mira este Señor! Amén. Vamos a ver. ¿Cómo dice San Pablo? Dice, sí, hombre, que en otras generaciones había un misterio, pero que no se les daba a conocer, pero que ahora, cuando han rechazado al Mesías, se ha endurecido a Israel en parte. Dios nos hable una dispensación nueva, gloria a su nombre, con unas promesas nuevas y con un misterio nuevo que revelar, y que yo he estado en los cielos y que voy a revelar, que ya Él lo dijo. ¿Cuál es el misterio? Escuchen. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia que me dio según la operación de su poder. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación de este misterio, escondido, ay Padre, desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Bendecido sea el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Bueno, no voy a leerlo todo para no ser muy pesado. Ya tenemos un presente siglo, un pasado siglo, con un misterio escondido que no podía ser revelado, y que ese misterio estaba revelado en Dios, pero que el Espíritu Santo, ya hemos conocido algo más, que el Espíritu Santo lo ha revelado en este presente siglo. Gloria al Señor para siempre. Amén. ¿Cuánto dicen amén para el Señor? Amén. ¿Para qué lo revela en este presente siglo? La respuesta está en Efesios 2:7. Escúchenme, dice, para mostrar en los siglos venideros. Amigo, hay un siglo pasado, misterio cerrado. Hay un siglo presente, que es la era presente de la Iglesia, que es un misterio abierto. ¿Para qué? Porque la Iglesia contiene el misterio abierto para revelar las verdades de las riquezas, de las verdades eternas, para los siglos venideros. No lo digo yo, dice la Biblia. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad
para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Bendecido sea su nombre para siempre. ¿Estáis de acuerdo? Dad un aplauso al Señor y respirad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ha sido un poquito difícil, pero tenía que hacerlo lo más fácil posible. Ya sabéis lo que hay. 3 etapas, es muy extenso, pero ahora veremos realmente lo que San Pablo quiere hacer con Tesalonicenses. Y abre el libro de Tesalonicenses en el capítulo 4. ¿Tienen esa duda? ¿Los que van a morir? ¿Los que están muriendo? Sí. Bueno, pues entonces voy a quitarles la duda. Y empieza. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Duermen. Quiero deciros una cosa, una gran verdad. Los cristianos no mueren, duermen. El judaísmo cree que cuando muere la persona, el alma duerme en el cuerpo de la persona y no se despierta hasta que venga la resurrección. Y dijo Cristo que no. Ahora veréis lo que, y también los testigos de Jehová y los mormones y los adventistas del séptimo día también. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Para qué? Para que no os estéis como los que no tienen esperanza. ¿Lo veis? La esperanza es el rapto. Nosotros tenemos esperanza. Amén. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuánto lo creemos? Amén. Ahora aquí está el misterio. Así también traerá Jesús a los que durmieron con él. Vamos a ver. Si dicen que el alma duerme, ¿cómo es que Cristo trae a los que durmieron? Vamos a ver, si duermen, ¿cómo es que vienen con él? Y están vivos. Claro, porque lo que duerme es el cuerpo, el alma y el espíritu están vivos, pues están con Dios y vienen con él para restaurar el cuerpo. Gloria a Dios para siempre. Esto es maravilloso. Esto es un misterio que hay que creer, la esperanza de la fe. Cuando uno tiene esta fe, se pueden mover las montañas, pero estamos controlados por Dios y sabemos que no va a haber ese cataclismo de la tercera guerra mundial, que antes de que venga la tercera guerra mundial que hablan, nosotros hemos desaparecido 7 años antes. Que vamos a pasar consecuencias. Guerras han habido siempre y habrá. Y rumores de guerra, ¿por qué? Porque estamos en la recta final. Los posteros días de la iglesia están ahí. Pero nosotros tenemos que pensar que Cristo va a cumplir su promesa. Y ahora dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, y nosotros los que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de trompeta, y descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Arrebatados. Es verdad que la palabra rapto no viene en la Biblia, es la palabra jarpazo, ¿de acuerdo? Y no es robar, porque dicen no existe el rapto porque eso es robar. Rapto es robar. No. La palabra robar es la palabra kleptó, que es lo que dice, Satanás vino a hurtar, matar y destruir, es la misma, es un sinónimo de la palabra jarpazo, pero es kleptó y no jarpazo, ¿lo ven? Y lo confunden. Bendecido el nombre del Señor. ¿Y qué es arrebatar? Es coger a mi niño de la carretera porque hay un peligro, lo arrebato. Amén. No lo robo, es mío, lo arrebato. Nadie puede decirme, oye, te voy a denunciar porque has robado al niño de la carretera. No, es mi hijo y lo arrebato del peligro. Y ellos han confundido la palabra porque no, es hurtar y Dios no roba. Claro, el que roba es Satanás, pero es que la palabra que no es para Satanás. Pero la palabra jarpazo es la utiliza Dios, es quitar a mi esposa, a mi novia, que me diga alguien que yo quita las cholas de un peligro. Que venga, vale, ¿por qué quitas a esa mujer tú del peligro? Pues es mi mujer. Para los restos de la vida. No la estoy robando. Si voy a la casa de mi suegro, vale, niña, vete conmigo. Vámonos ya, a la casa. Sí, vámonos. Vámonos. Así es lo que va a hacer Dios, no roba, es suya. Tú eres de su propiedad, Él no roba.
No sé si lo estáis entendiendo. El Señor va a venir prontísimo. Puede venir esta noche, Bendecido sea el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. ¿Me dejáis hablar unas palabras más? Porque estamos en el principio del tema. Ahora bien, ¿por qué dicen ellos que el rapto ha sido una invención de un tal hombre llamado John Nelson Darwin del 1802? Porque los que no creen en el rapto aluden que hay 1000 años que no se habla de la doctrina de los misterios del reino y no saben explicarlo. Claro, y es muy fácil decir, no hay rapto, porque hay 1000 años donde no se habla del rapto. Bueno, pero los primeros cristianos hablaron del rapto. Hemos dicho que sí, Jesús fue el primero, Juan capítulo 14. Pablo ya lo estamos viendo en Corintios, Tesalonicenses y todas las epístolas y demás. Pero aparte de eso, los cristianos que enseñaron del rapto fueron Justino Mártir en el 100 del 160, Ireneo en el 130, Tertuliano en el 153, Orígenes también, Efraín en el 372, Cipriano en el 250 también. Pero hay 500.000 años que es verdad que no se habla del rapto, 1000 años que tienen razón, que yo no digo que no tienen razón, pero yo tengo la forma de explicarlo. ¿Por qué no se habla del rapto? Se hablaron del rapto los primeros 500 años y luego 1000 años que no hablaban del rapto. Es muy sencillo, la respuesta es muy sencilla. Cuando entraron en el 317 en la batalla de Malvain, hermanos queridos, aquel emperador llamado Constantino, que hizo del cesaropapismo el cristianismo oficial de todo el imperio, y de ahí la Santa Inquisición, por eso tienen tanta rabia a Cristo, porque mataban en el nombre de Cristo sin ser cristianos. Entonces la Biblia fue prohibida que la leyera el pueblo. Se cerró la Biblia en el 500, ni el Papa tenía derecho a leerla, ni los curas tampoco. Nadie podía leerla. Estaba en una vitrina sin leerla. Por eso se cerró la revelación, porque Dios no quería hablarle a la gente corrupta. Se cerró la revelación y estuvieron 1000 años sin que la Biblia sea abierta, y se la llevó la época del oscurantismo, hasta que en el 1517 Martín Lutero se rebela contra eso, empieza a imprimir Erasmo de Rotterdam la Biblia a las lenguas vernáculas, y de ahí sale otra vez la revelación, otra vez de las riquezas de la gloria de Dios en la iglesia, y aparecen de nuevo los misterios de la gracia de Dios. ¿Entienden? ¿Sí o no? Bendecido sea el nombre del Señor. Pueden aplaudirle al Señor. Gloria a su nombre para siempre. Luego, queridos hermanos, el rapto no es una invención de hombres. Es algo que el Espíritu Santo está dejando marcado en la tierra, y promesas bíblicas. Vamos a desaparecer de la tierra. Mira, os voy y luego voy a seguir 10 o 15 minuticos más, porque no os quiero emborrachar todo de todo. ¿Sabéis lo que son los jubileos? Bueno, si no sabéis lo que son los jubileos, os lo voy a explicar yo en un momento, pero esto es una teoría lo que voy a decir. Pero hay un libro que le llaman los jubileos, que lo tiene el pueblo de Israel, y en los jubileos lo tienen como sagrado. Y en los jubileos habla del capítulo 6 del libro de Génesis, cuando dice Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne, y serán sus días 120 años sobre la tierra, ¿correcto? ¿No lo dices en la Biblia? ¿Tú te crees que si dice Dios que la gente viviría 120 años, cómo es que dura después 500 años, 600, 700, 800, 900? Y yo me devanaba los sesos y digo, si tú eres cumplido de tu palabra, porque después, si dices que la vida de los hombres son 70 y más de 180, eso se cumple. Pero ahí dices tú 120 años, y luego duran 500, 600, 700, 800 y 1000 y por generaciones. ¿Aquí qué hay? Hasta que descubrí en el libro de los jubileos que la palabra en hebreo no contenderá mi espíritu con el hombre. Ya digo que es una teoría de ellos, pero que me viene muy bien al anillo del dedo, y que puede ser muy bien perfectamente. Si 120 años no contenderá mi espíritu, la palabra 120 años no viene la palabra Hanach y Shemitat. La palabra Hamat y Shemitat es jubileo. ¿Y qué es un jubilar? Son 49 años que descansaba la tierra, la trabajaban, y uno de descanso 50. O sea, que estaba diciendo: no contenderá mi espíritu para gobernar con los hombres,
sino que será su gobierno en la tierra 120 jubileos. Eso es lo que está diciendo. 120 jubileos. ¿Y cuántos son 120 jubileos por 50 jubileos? Cada jubileo 50 años. Son 6.000 años. Si nosotros hacemos la cuenta realmente, vamos a hacer una aritmética. Si nosotros hacemos la cuenta de 6.000 años, 120 jubileos, ¿hasta dónde llegaría? Si partimos desde Abraham, que es la parte centraria, desde Abraham hacia atrás, serían 40 jubileos, que son 40, por 50 serían 2.000 años, que son hasta la caída del hombre que Dios expulsa, ¿correcto? ¿Ves? Correcto. Pero es que desde Abraham hasta Cristo son otros 40 jubileos, que son 2.000 años, 3 épocas con tres siglos, presente, pasado y futuro, hasta Cristo. Y desde Cristo hasta el 2029 sería los otros 40 jubileos, que son los 6.000 años, y un séptimo año, que son los 7 años del Shemitah, que Dios tiene que descansar, que es cuando establezca Dios su reino milenial. Si eso fuera así, como dicen los judíos, nosotros entonces tendríamos que ser arrebatados. Y si le quitas a 2029 7 años, estamos cerca. ¿dónde estamos? Según ellos, por eso ellos se han vestido. No, pero para el rato yo no estoy dando fecha ni nada. Pero el rato puede ser ya. Ellos se han vestido llamando a su Mesías, llamando al anticristo. Sin embargo, nosotros estamos preparados para recibir a Jesucristo en los aires. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre para siempre. Dice al que tienes a tu lado, es hora de cambiar. Que luego nadie vaya a decir que yo he puesto fechas para el rapto, ¿vale? Que es lo que dicen ellos, pero que concuerda muy bien con lo que dice la Biblia. Y cada 7 años Dios ha hecho algo. 7 años la tierra, 7 años de Apocalipsis, 7 múltiplos de 7 en la semana 70, 7 copas de la ira, 7 sellos, 7 trompetas. ¿Lo ven ustedes? 7 semanas, 7 fiestas de Israel. ¿Lo ven ustedes el candelabro, 7 brazos? ¿Lo están viendo ustedes? ¿Sí o no, hermanos? Los 7 espíritus de Dios, los 7 ojos. ¿Sí o no? Todo tiene Mira, yo no sé cuándo va a venir el Señor, si mañana, esta tarde. Que venga cuando quiera, pero yo lo estoy esperando ya. Aplaudan fuerte al Señor. ¡Más fuerte se fue el Señor! ¡Iglesia, que está preparada para irse conmigo! Ahora, hermanos, os diré, y bueno, tú me dirás, Antonico, ¿me puedes explicar? Esta es la gran diferencia. ¿Por qué para Israel no es el rapto y sí para la iglesia? Pues yo se lo voy a explicar muy rápidamente para que veáis la diferencia. Pues esto sería temas, es una serie por temas, que yo lo estoy resumiendo todo, que escribí un libro que saldrá y lo estoy refiriendo en temas pequeños para que ustedes lo vean. Vamos a ver, escúchenme bien. Las grandes diferencias que tiene Israel con la iglesia son muy grandes. Por ejemplo, Israel recibe promesas terrenales, como son los pactos, los 7 pactos. La iglesia tiene promesas celestiales. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Para ellos es la nueva Jerusalén terrenal, para nosotros es la celestial. Amén. Hay 2 Jerusalenes. Nosotros pertenecemos a la celestial y ellos tienen que estar en el reino milenial, en la terrenal. ¿Se dan cuenta cómo la diferencia es abismal? Pero seguimos. Israel es la simiente física de Abraham. Nosotros somos la simiente de la fe de Abraham, pero no física. Bendecido sea el nombre del Señor. Israel tuvo un nacimiento físico que conduzca a parentesco. Sin embargo, la iglesia no tiene un nacimiento, tiene un nacimiento espiritual. Amén. Tú no eres cristiano porque pertenezcas a Israel, sino porque has nacido de nuevo. Amén. Por tanto, la persona que no ha nacido de nuevo, que no crea que se va a salvar, que no se salva.
Es que soy hijo del responsable, como si eres hijo de María la Virgen. Si no te conviertes, rey, y si no, Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios. ¿No entiendes? Primero, los hermanos del Señor no creían en el Señor, se iban al infierno. Después recapacitaron y se convirtieron. Santiago era hermano del Señor y también el apóstol Judas. Se convirtieron y por eso se fueron al cielo. Nosotros no sé si se convirtieron porque no lo dice la Biblia, pero porque mi Padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Nosotros somos simiente espiritual. Hay otra diferencia. Israel se relaciona con el pacto abrámico y los demás pactos, pero nosotros estamos relacionados también con el pacto abrámico en cuanto a la fe incondicional, pero estamos bajo el régimen de una nueva gracia. Y nosotros nos relacionamos con Abraham porque Abraham no vivía bajo ley, sino bajo fe. Porque la ley viene 400 años después. Por eso somos de la simiente de Abraham. Abraham ve dos visiones: las arenas del mar, que son el pueblo de Israel, las estrellas de los cielos, que es la iglesia. Eso pertenecemos nosotros. Somos pueblos diferentes. Bendecido sea el nombre del Señor. Israel es una nación, pero la iglesia es de todas las naciones de la tierra. ¿Se dan cuenta cómo es diferente? Sigo. Israel existió a través de los siglos, desde Abraham. Israel nace en el día del Pentecostés. ¿Van entendiendo? ¿Por qué ese misterio no se le aplica a Israel, sino a nosotros? Este misterio tampoco lo sabe Israel, sino el que se convierte. Ellos conocen las Escrituras. Solamente los rabínicos mesiánicos que se convierten de verdad hablan del rapto. Pero los judíos ortodoxos no hablan del rapto, porque no conocen a Cristo. Y si no conocen a Cristo, el Espíritu Santo no les puede revelar este misterio. Ellos están cegados por juicio divino. Porque la iglesia va a ser raptada y luego Dios reanudará sus pactos de promesa en la gran tribulación que lo tienen que pagar. Porque la gran tribulación es para Israel y para todos los que se queden aquí. Anda, si quieres quedarte, se va a ir. Bendecido sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Voy terminando ya. Toca, maestro. Bendecido sea su nombre para siempre. Israel le llama, esto es lo que más me gustó, Israel le llama Padre como nación. Dios es el Padre de la nación de Israel. Dios es el Padre de la nación de Israel. Pero ningún israelita le llama Padre, le llama Hashem. El Hashem, el Olam, el Eterno, el Elohim, pero no Padre. Sin embargo, a la iglesia que ha nacido de nuevo, Jesús nos enseña a orar: Padre nuestro. Padre, no Padre de la iglesia, es el Rey de la iglesia, pero es mi Padre individual. Sin embargo, para Israel es pueblo, es Padre del pueblo, pero nadie puede llamarle Padre, porque para llamarle Padre hay que nacer de nuevo por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, gloria al Señor para siempre. La pregunta es, y ya os quiero dejar porque ya llevo mucho tiempo, bendecido el nombre del Señor. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Venirte con el Señor o quedarte aquí? Si te quedas aquí, abuelo de pájaro, te voy a decir lo que van a suceder en 7 años. Aparte de haber un múltiplo de 7, de gobernar el anticristo, y de haber un múltiplo de 7 sellos, el último sello da paso a las 7 trompetas, la última trompeta da paso a las 7 copas de la ira, el restablecimiento del templo, aparte de los 2 testigos, los 144.000, toda la batalla, la guerra de Armagedón y la guerra también de Gog y Magog. Pero aparte de eso, hermanos, habrá una confederación de estados en un imperio, según el capítulo 2 y verso 7 de Daniel.
habrá un surgimiento del gobernante político llamado el anticristo y la bestia del capítulo 13. Habrá una formación de un falso sistema religioso bajo la dirección del falso profeta, el derramamiento de los juicios indicados de los sellos, la separación de los 144.000, el resurgimiento de los testigos, la guerra de Armagedón, los 21 juicios sobre la tierra y además, el lago de fuego. El que muere ahora va al infierno. Pero dice la Biblia que cómo será los últimos momentos de la eternidad para los que se queden, que hasta el infierno tiene que ir al lago de fuego. O sea que el lago de fuego es peor que el infierno, y allí tendrá que acabar la bestia, el falso profeta, el anticristo y todos los que renieguen, los mentirosos, los emborrachosos, los que se fijan en otras mujeres o en otros hombres. No digo más nada. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Pasar la eternidad en el lago de fuego? Con fuego y azufre, donde dice la Biblia que serán atormentados noche y día por los siglos de los siglos, 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 de los siglos. O esperando el rapto. Mi alma te alaba, para estar con el Señor, con mis seres queridos, para estar en la nueva Jerusalén, para estar con el Mesías, donde ya no habrá ni enfermedades, ni dolores, ni llanto. Merece la pena santificarse, hermano. Merece la pena rechazar al mundo y entregarse a Jesucristo y esperar al Señor. Por tanto, yo sí que creo en el rapto. Más fuerte si fuera ese aplauso para el Señor. Aleluya, no me quisiera ir de aquí. Si hubiera alguna persona que está en dudas, hoy hay una oportunidad porque está aquí la iglesia. Todavía está aquí la iglesia. Y tú dirás, yo soy muy pecador, y a mí qué me importa. La sangre de Cristo tiene más poder que cualquier pecado de la vida. Ningún pecado neutraliza la sangre de Jesús. Donde entra limpia. Así que, si tú quisieras ponerte en orden con Dios, que creo que lo estás, pero por si acaso tuvieras alguna duda, quiero ayudarte esta noche a que te disipes la duda y que venga el Espíritu Santo sobre ti, dándote confianza de que todo esto está controlado por la mano de Dios y que tú tienes que estar esperando al Mesías, al Salvador de nuestras almas, que ya digo, que yo no he puesto fecha cuando viene el rapto, pero puede venir esta noche, que para el rapto no hay señales. Por la segunda venida, el capítulo 24 está lleno de señales, pero es para Israel, para nosotros es ya, ahora, mañana, pasado, pero según los acontecimientos que hay, no va a poder tardar mucho, ¿sabéis? Porque esto se está acelerando mucho, el sistema profético de la Biblia se está acelerando mucho. La profecía de Gog y Magog de hace 2700 años está dando comienzo ahora con las guerras de Ucrania y la anexionación de Ucrania a los prorrusos y Rusia y a las partes de Tugol, que es la parte de la Unión Soviética, y la parte asiática. Todas esas cosas son el fundamento que deslizará para allá la guerra de Armagedón, no sé cuándo. Pero antes nosotros tenemos que salir de aquí. Amén. Entonces, hermanos, para nosotros no hay señales. Puede ser ya. Porque antes que vean las señales, nosotros. ¡Arriba! ¡Aleluya! Ponte de pie. Si quieres que hable contigo, por favor, en el nombre de Jesús. Todos oramos. En este momento, Dios te llama a tener una oportunidad con el Señor. Si tú crees que necesitas que oremos por ti, te pones de pie, si no, acabo ya. Muchas gracias, Señor, por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Te ruego en el nombre de Jesucristo, Señor, que venga tu Espíritu sobre cada uno de los hermanos. Gracias por estar en esta iglesia, Señor.
Señor, si alguna palabra he dicho que la hayan malinterpretado, confundido, o yo lo haya dicho mal, espero, Espíritu Santo, que tú se lo acomodes bien, Dios mío. Te ruego en el nombre de Jesucristo que nos dé la esperanza de salvarnos siempre que estamos salvos y de esperar de ti, que es lo más bendito que podemos tener. Gracias por el pastor, por los siervos y por esta maravillosa iglesia que te espero. Para ti recibe este aplauso de gloria. Muchas gracias por aguantarme tanto tiempo, ¿vale?